Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por otra oportunidad de estar junto aquí en tu iglesia, Señor, para aprender de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por este estudio que estamos estudiando, que vamos a aprender esta noche, Señor, que pueda ser algo que podemos llevar para nuestras casas y implementarlas en nuestras vidas. Te pedimos por esos que están en caminos, te pedimos por los que están aquí, Padre, y también te pedimos por los que no pudieron llegar hoy. Te pedimos que estés con nosotros en toda esta noche, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al estudio de hoy. Hoy vamos a hablar, y vamos a empezar con las malas noticias, ¿verdad? Con las cosas. Pero vamos a hablar sobre el infierno, lo que es el infierno. Les he comentado que usted a lo mejor vende libros, o hay personas que dicen que murieron por un tiempo y fueron al infierno. Hay un libro muy famoso que dice El infierno en 23 minutos del infierno. Entonces estuve buscando un testimonio, algo que de personas, por ejemplo, ¿para qué pierdo el tiempo con lo que van a decir? Mi punto de vista, no pierde el tiempo leyendo ese tipo de libros. Si usted quiere saber lo que es el infierno, para qué sirve y todo eso, lea la Biblia, ahí viene todo. Lo que las personas que dicen que fueron al infierno y que vienen, dan testimonio, andan de aquí para allá, le van a decir lo mismo que está en la Biblia. Si agregan algo más, eso ya es cuestión de ellos. Pero, como le digo, no pierde el tiempo leyendo. Igual hay personas que dicen que fueron al cielo, que estuvieron en el cielo, y dan su testimonio. Pero mi punto de vista es, no creo. Quizás fue un sueño, ¿verdad? Algo que pasó con ellos, pero bueno, con eso los dejo. Recuerden que vamos a basar, uno de los versículos que estamos viendo es Deuteronomio 29, donde dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos las palabras de la ley. Pero quiere decir que hay cosas que nosotros no vamos a entender y no vamos a andar ¿cómo le diré? Agregando o suponiendo cosas que realmente no son, ¿verdad? Vamos a tratar de basarnos a lo que es la palabra de Dios. Vimos lo que es escatología. La escatología es el estudio de los eventos futuros, y vamos a hablar del infierno, aunque es un evento en la actualidad, pero vamos a ver en qué pasa con el infierno al final de los tiempos, qué es lo que ocurre con él. Muchos de ustedes ya lo han visto. Va a ser un recordatorio y vamos a agregar otras cositas más. Bueno, primeramente debemos entender que la voluntad de Dios es de que ninguno de nosotros o ninguno de sus hijos vaya al infierno, ¿okay? Dios no quiere que nosotros vayamos ahí. Por eso dice la palabra, el cual quiere, o sea, Dios, que todos los hombres, o sea, en término general, el ser humano, sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. O sea, esa es la voluntad de Dios. Fue por eso que cuando Jesús estuvo en el juicio ante Pilato, Pilato le preguntó, recuerden, ¿y eres tu rey? ¿Y qué fue lo que Jesús le contestó a Pilato? Tú dices que yo soy rey. Y luego le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Recuerda que había dicho que él quiere que todos conozcan la verdad. Él vino a dar testimonio a la verdad. Y dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Bueno, es la voluntad de Dios, pero lamentablemente no todos siguen su voluntad. Hemos dicho que la persona tiene el libre albedrío y toma las decisiones que quiere. Muchos han optado por seguir el camino opuesto, el camino que no lleva que no es la verdad, que no es de Dios, ¿verdad? Eso de que todos los caminos llevan a Roma o que todas las religiones llevan a Dios es falso también. Entonces, esas personas que se deciden por su propia cuenta apartarse de Dios, no creer en Él, al final de los tiempos o cuando ellos mueran, van a terminar ¿en dónde? En el infierno, ¿verdad? Y no es de que uno diga, hay personas que dicen, es que tú juzgas mucho,
¿O por qué ando diciendo eso? Es que es lo que dice la palabra de Dios, que ahí van a terminar las personas que no creyeron en Dios en el tiempo pasado y que no aceptaron a Jesucristo en el presente, después en el Nuevo Testamento. Bueno, la Biblia llama al infierno de varias formas, o lo que es la parte donde iban las almas de todos los muertos, ¿ok? Ya, tanto que me costó, ya lo borré. En el Antiguo Testamento le llamaban Seol, ¿ok? ¿Sí escuchó usted la palabra Seol, verdad? Bueno, el Seol era visto como un lugar al cual todos los muertos iban, o sea, todos, sanos, perdón, sanos no, ¿verdad? Un muerto no va a estar sano. Salvo, los muertos salvos y los no salvos, todos iban a ese lugar. Algunas personas dicen que el Seol simplemente representaba la tumba, o sea, el agujero, como dicen por ahí. Pero en realidad no es la tumba, es el lugar donde las almas iban de las personas al Seol. Para que identifiquen, si somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y usted ya debe de saber esto. ¿A dónde va el cuerpo? A la tierra. El cuerpo se queda aquí en la tierra, ¿no? Ahí está el cuerpo enterrado. ¿A dónde va el espíritu? A Dios. A Dios quien lo dio. ¿A dónde va el alma? Pues acá en lo que es el Antiguo Testamento, almas creyentes y no creyentes, aquí llegamos, ¿verdad? Al Seol o al Hades. Y hay un versículo en Eclesiastés donde dice: el cuerpo vuelve a la tierra de donde Dios lo tomó, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero no menciona el alma. ¿Por qué no menciona el alma? Porque el alma, como digo, depende de las decisiones de la persona. Entonces, si acepta a Jesús, el alma va al cielo hoy o al infierno. Ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, en el Seol es un lugar donde literalmente la persona podía sentir dolor, podía ver, tenía sentimientos. Por ejemplo, en Jonás 2:2 habla de que sentía dolor. Entonces, hay varios pasajes. Si usted tiene una concordancia, se puede fácilmente llegar a los pasajes donde hablan del Seol y qué es lo que ocurría ahí. O sea, la persona al estar en este lugar no perdía, no estaba inconsciente, sino que sentía, vamos a ver, que sentía sed, sentía dolor, angustia, aún recordaba. Estando allí, la persona puede recordar lo que hizo en la tierra. Pues vamos a ver. En el Nuevo Testamento, la palabra Seol se tradujo como Hades. ¿Okay? Ahí está apuntada. Hades con H, yo no la puse sin H. Es la palabra Hades. ¿Okay? Es lo mismo que Seol. Pero acá está en hebreo, acá está en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, el Hades igual equivale al Seol. Igual donde van todas las almas de los salvas y no salvas. Salvas y no salvas. Ahora, un ejemplo de... perdón. El Hades, esta parte de aquí, es la morada temporal, es un tiempo temporal de las almas que murieron, las que no fueron salvos o no salvos. ¿Okay? Este es un tiempo, van a estar aquí, pero temporalmente. No se confunda con el purgatorio. ¿Okay? Vemos que el purgatorio no es una enseñanza bíblica, no está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, el Hades o el Seol era la morada temporal de las almas perdidas. Ya es que después van a pasar de ese lugar a otro lugar. ¿Okay? Bueno, el pasaje de Lucas, hay un pasaje en Lucas muy conocido sobre Lázaro y el rico. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo conocen? Donde habla de que el rico
donde habla que el rico murió y fue llevado. ¿A dónde fue llevado el rico? No, el rico. Fue llevado al Hades o al Seol. ¿A dónde fue llevado el pobre Lázaro? Al seno de Abraham. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al pasaje de Lucas capítulo 16 del 19 al 31, vamos a aprender que este lugar estaba dividido en dos partes. Tenía la sección del seno de Abraham y el lugar de sufrimiento. Usted lo puede ver en Lucas 16, 22 y 23. Vemos que este lugar aquí era un lugar de tormento. ¿Ok? El lugar donde los pecadores, los que estaban aquí, los pecadores, podían ver a los que estaban acá arriba, a los creyentes. Recuerda que el rico dijo, dile a Abraham que traiga un poquito de agua, que moje sus dedos con agüita y me traiga. Entonces es un lugar donde se podía ver, se puede sentir, se puede oír, se puede hablar y se puede recordar. O sea que la persona no está inconsciente, está consciente del lugar donde está. Y es un lugar del cual no hay escape. Dice que los de aquí no pueden brincar para acá y los de acá no pueden brincar para acá. Dice que hay un gran abismo entre estos dos lugares. Yo lo puse así en realidad, nomás para representarlo en el pizarrón. Para que los vaya identificando. ¿Qué es lo que está ahí entonces? ¿En dónde? En el Seol. Aquí. Ajá. ¿Son ¿Ahorita? almas? No. O lo que va a estar. ¿Cómo? Son las almas de los que no creyeron. Ajá. Es un lugar de tormento, pues. Sí, aquí están las almas de los que no creyeron. Vamos a ponerle los no creyentes. Aquí están las almas de los creyentes. Abraham, todos los profetas, gente del Antiguo Testamento que creyeron, bueno, estaban, ya no están, ¿ok? Pero ahí estarían. Cuando murió David, cuando murió Salomón, cuando murió todos ellos, aquí llegaron. Todos los profetas. Entonces, otro término que se usa para infierno o para nombrar el lugar en la Biblia es la palabra tártaro. ¿Ok? Tártaro se halla solamente en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 y dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, esa palabra es la palabra tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad y reservados al juicio. Entonces, en toda la Biblia es el único lugar donde va a encontrar la palabra tártaros, que le había puesto aquí anteriormente. Es 2 de Pedro 2:4. ¿Cuál es el otro lugar que se usa en la Biblia para identificar el infierno? Hay un lugar muy conocido también. No, en otra palabra que se usa es la palabra Gaena o Geena. ¿Sí lo han escuchado? No. Sí. Este es un lugar en el que se llama lo que es el Valle de Hinnom, ¿verdad? En aquellos tiempos, donde se hacían sacrificios humanos. Usted puede ver ejemplos en 2 de Crónicas 33, 6, Segunda de Crónicas 33, 6 y Jeremías 7:31 hablan de este lugar del Gaena, ¿ok? En sí es un lugar donde era como un basurero, donde perpetuamente ardía, había fuego, no cesaba el fuego. Ahí también, 2 de Crónicas 33, 6, 2 de Crónicas 33, 6 y Jeremías 7:31. Le va a decir que en ese lugar hacían sacrificios y aventaban a las personas también vivas a quemarlas. Lucas 12:5 habla de este lugar. Dice: temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, o sea, en el Gehenna,
sí os digo a este temed. Entonces, la palabra Gaena se utiliza en Lucas 12:5. ¿Okay? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, ¿sí le entendieron aquí? En sí, lo que era el Seol, el Hades, estaba dividido en dos lugares, ¿verdad? Uno se conoce el seno de Abraham o el paraíso, y la otra parte era el abismo, el lugar de tormento, donde iban todas las almas de las personas sanas, de las personas salvas y las personas no salvas. Hablando del infierno, si Dios es omnipresente, ¿qué significa eso? En todos lados al mismo tiempo. Que está en todo lugar. Entonces, ¿está Dios en el infierno? ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? Él pudiera ir. No sé. Quizás pueden ir a. Están bien. Le echo un vistazo de vez en cuando. Bueno, Pues Jesús después de que Dios no puede estar en el pecado. Eso se me vino a la Por mente eso no también. contestó. bueno, vamos a ver. Por si acaso. no está ahí, pero sí puede ir. Puede. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Por ejemplo, hay un pasaje que dice en Salmo 139, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, está diciendo el salmista. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, o sea, si vengo aquí, Ahí está. recuerden que yo le puse Seol aquí, pero todo esto, en general, todo esto era el Seol, ¿ok? O el Hades, todo. O sea, y si bajo al Seol, ahí estás tú. Déjenme explico. Pero Jesucristo no fue al Hades. ¿Mande? Jesucristo no fue al Hades a enseñar. No, ahorita vamos a ver. Entonces, Dios es omnipresente, o sea que va a estar en todo lugar, pero también es omnipotente. O sea, Dios puede elegir en qué lugar estar y no estar. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se enseña de que, o la enseñanza es de que en ese momento Dios abandonó a Jesús en la cruz, ya no estaba con él. Ajá. Y entonces, en su humanidad, ¿verdad? Porque Él es Dios, pero Dios Padre no estaba con Él, se me has abandonado. Entonces, Dios puede elegir dónde estar y dónde no estar. Escucha lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Por cierto, mi creencia es de que Dios no va a estar en el infierno. ¿Okay? ¿Qué va a hacer Dios en el infierno? Pablo le dice a los tesalonicenses, les está hablando del destino final de las almas perdidas. Y fíjense lo que les dice. Segunda de Tesalonicenses 1:8. A los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué dice a continuación? Excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su Excluidos de la presencia del Señor. O sea, si no creyeron en Dios, si no conocieron a Dios, no creyeron a Dios y no aceptaron el evangelio, van a sufrir van a sufrir en este lugar ausentes de la presencia de Dios. Entonces, las personas que están en el infierno, por decir, este lugar de tormento, ya jamás van a poder gozar de la presencia de Dios. No, Dios no está en ese lugar. ¿Qué va a hacer Dios ahí? Y ahorita vamos a ver más adelante sobre la pregunta que hizo el hermano, si Jesús descendió al infierno. Entonces, tu respuesta es no, Dios no está en el infierno. ¿Ok? Basado en lo que dice 2 Tesalonicenses 1:18, 1:8. Entonces, ¿para quién creó Dios el infierno? ¿Para quién lo creó? ¿Para qué lo hizo? para Satanás y sus Para Satanás y los que creen en él. ¿Ok? Mateo 25:41, Jesús les dice a unos hombres, ¿verdad? Que habían dicho, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús les dice, apártense de mí, malditos,
al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Entonces, lo que es el infierno, lo que es todo esto del abismo, fue preparado para el diablo y los ángeles, ¿ok? No para el ser humano. Pero vamos a ver, Jesús nos dice que también será el destino final de las personas que no aceptan la salvación, que lo rechazan, que no profesan una fe verdadera. En Mateo 25:33, Jesús les llama a los que no profesan la fe verdadera, les llama como cabritos. A los que profesan la fe les llama corderos. Dice, los que están a mi izquierda son los cabritos, los que están a mi derecha son los corderos. O sea, ¿Mateo qué dijo, perdón? ¿Mande? ¿Mateo qué? 25:33. Entonces, el infierno fue preparado para Satanás y los ángeles. Pero Y sus ángeles. y sus ángeles, no los ángeles, sus Sus ángeles de Satanás. No, Yo siempre he escuchado que es que el diablo está en el infierno. Pero ¿sabe que en realidad el diablo ahorita no está en el infierno? está en el mundo. ¿Dónde anda el diablo? En el mundo. ¿Usted cree que el diablo quiere ir al infierno? No. No, ¿verdad? Mira. Entonces, Ni a él no le gusta el infierno. Y ahí- en estos momentos, el diablo no está en el infierno. ¿Ok? En estos tiempos, a pesar de que el diablo fue arrojado del cielo, ¿verdad? O cayó del cielo junto con la tercera parte de los ángeles, él aún tiene una entrada libre al cielo. O sea, ahorita el diablo anda aquí en la tierra y luego va al cielo. Sube y baja, se la lleva paseando el diablo. ¿A qué es lo que... ¿Por qué sabemos eso? Bueno, en Job capítulo 1 versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los ángeles, en los cuales vino ¿quién? Satanás. Ahí van los ángeles y Satanás iba junto con ellos al cielo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Viene, rodea la tierra, imagínense nomás así, ¿verdad? Viene, rodea la tierra y va a la presencia de Dios. Viene y rodea la tierra y a ver qué chisme le lleva a la presencia de Dios. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, cuando Satanás va al cielo, ¿qué hace? No, ya no se maldad. Bueno, nos hace maldad a nosotros. Va a Entonces, acusarnos. ¿mande? Va a acusar. Acusar, sí. Entonces el diablo no está en el infierno, anda merodeando la tierra y va al cielo a la presencia de Dios a acusarnos. Apocalipsis 12:10 dice, acusaba delante de nosotros. Está refiriendo que nos acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. O sea, ¿qué es lo que hace? Va y hagan de cuenta como lo que hizo con Job. Hey, mira Job, él te adora porque le dices todo. Es lo mismo que hace y ha hecho con cada uno de nosotros. Mira allá el hermano, el pastor, la hermana, y dicen esto y hacen esto. Fíjate lo que están haciendo, acusarnos, queriéndonos poner mal delante de Dios, ¿verdad? Básicamente esto es lo que hace Satanás. Entonces, Satanás no está en el infierno en estos momentos y ni quiere estar ahí. Ahorita anda por el mundo, dice la palabra, ¿cómo anda? Como león rugiente buscando a quien devorar, ¿ok? Entonces no se va a ir a encerrar en el infierno. Si Satanás no está en el infierno, los ángeles que cayeron con él estarán ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Sí? No todos, ahorita en el infierno hay ángeles, pero no todos los ángeles que cayeron. Vemos que algunos de los ángeles que cayeron, bueno, los que cayeron, ahora los conocemos con el nombre de demonios, ¿ok? Si todos estuvieran encerrados en el infierno, si todos los ángeles que siguieron a Satanás estuvieran encerrados en el infierno, pues no habría demonios en el mundo, ¿ok? Entonces los demonios son los ángeles caídos que andan todavía merodeando el mundo, ¿verdad?
son los secuaces de Satanás. Recuerde que el diablo no es ni omnipotente ni omnipresente. El diablo no puede estar en todos los lugares al mismo lugar. Entonces él usa a los demonios. Les he dicho que los ángeles nos estudian, podríamos decir, cuáles son tus debilidades, qué es lo que haces. Y me imagino que hacen un concilio, ¿no? Los demonios y Satanás, y a ver cómo te hacen caer, a ver cómo te hacen tropezar, ¿verdad? Entonces los ángeles caídos son los demonios. No todos están en el abismo, en el Hades o en el infierno, pero sí hay algunos de ellos. Entonces, ¿cuáles son los que están ahí? ¿Cuáles son los ángeles que están ahorita que están aquí en el abismo? Los que están prisioneros. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para cuándo? Para el juicio. Bueno, ahí nos da una información, Pedro, de quiénes son algunos de los ángeles que están ya encarcelados. Judas nos da una información adicional. Y Judas dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces podemos decir que Pedro y Judas están hablando del mismo grupo de ángeles. ¿Qué hicieron estos ángeles para que merecieran estar en el abismo aquí? Recuerden que fueron todos arrojados, ¿verdad? Pero estos hicieron algo especial, que merecieron que Dios no los perdonara y los mandara aquí. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Escucharon a Satanás? No, todos los ángeles escucharon a Satanás. Por eso fueron desechados del cielo, porque escucharon a Satanás. Sí, y todos fueron arrojados a la tierra. Fueron los ángeles que se metieron con Pero nosotros. este grupo de ángeles, no sé ni cuántos eran, ¿verdad? No te voy a decir eran 10, 20, no sé. Entonces, Pero A Dios. no, desde el momento en que decidieron seguir a Satanás, en la rebelión que hubo arriba, desde ese momento todos decidieron rebelarse, no aceptar. Pero ese grupito de ángeles, ¿qué hizo? ¿Por qué? fueron los que se metieron con los de la tierra. Ándale. No se mezclaron con las mujeres. Ajá. Esos fueron. Ok, esos son. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hicieron los ángeles para que fueran a parar al infierno? Y dice Dios que no los perdonó. Bueno, al parecer, los ángeles pueden tomar forma humana. Cuando el ángel toma forma humana, la toma de mujer o de hombre. Siempre en la Biblia que dice que habla de ángeles, los determinan en término masculino, de hombres. ¿Okay? Y estos ángeles tuvieron, que son llamados hijos de Dios, tuvieron relaciones con mujeres. Mira, Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, o sea, eran mujeres Como Goliat. humanas, y viendo los hijos de Dios son los ángeles. Recuerda cuando Job dijo, y vinieron los hijos de Dios, bueno, es así le llamaban, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, entonces los ángeles tomaron forma humana, y siempre cuando toman forma humana la toman de hombre, de varón. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo, Hebreos 13:2. Lea Hebreos 13:2 porque no lo traigo nada. Para que vea cómo a veces los ángeles pueden tomar forma humana y nosotros ni cuenta nos damos. Los que están ahí, ángeles, hijos de Dios, que hicieron la maldad en la tierra y por eso son esclavos, Sí, todos los ángeles, todos, cuando Dios los creó, eran hijos de Dios.
De esos Sí, ángeles, pero fueron Satanás y sus ángeles ajá, fueron arrojados a la tierra. sí, Pero ahí habla de los hijos de Dios que tomaron mujeres humanas. Algunos de los ángeles. de los ángeles. Sí, pero que eran ángeles, hijos de Dios, ángeles, buenos. No, eran de los caídos. Entonces se estaba refiriendo a los ángeles que siguieron a Satanás. Es como le llaman así en la Biblia. Por ejemplo, Job les llamó hijos de Dios en general. Hay otro salmo que dice, habla también de los hijos de Dios. Cualquier ángel bueno, ángel malo, son hijos de Dios. Sí, pues sí. Que se refiere que eran los hijos O sea de que los ángeles. depende del contexto y se les revelaron. Se revelaron. Entonces- como cuando un hijo de nosotros se nos revela, Pero no no deja porque de ser no porque hijo. se vuelve a la cabeza, deja de ser nuestro hijo. Y entonces, cuando dice los hijos de Dios se revelaron, o ponle tú que haya sido un grupo que quedó arriba, que no fue caído, pero se reveló. Pero lo más seguro, lo más probable, y lo que acontece es de que era del grupo que había caído. Cuando yo estudié esto hace años, me dijeron, por lo menos que yo me acuerdo, lo que estudié hace años que estudié esto, por eso me acordé de eso cuando lo preguntaste. Me dijeron que eran ángeles que les gustaron tanto lo que habían visto en la tierra que querían mezclarse con las mujeres, y de ahí salieron los gigantes y todo con esa mezcla. Los Netflix. Los geneflitos y todos. Pero yo siempre estaba bajo la impresión que eran ángeles de Dios que habían caído, que no eran caídos, eran ángeles que por lo que hicieron cayeron, y entonces ya no fueron ángeles de Dios. Porque después que hicieron eso, Dios no, los arrojó al infierno. Al invierno. Pero no eran ángeles o seguidores de Satanás, eran ángeles que les gustaron lo que vieron en la tierra y quisieron mezclarse con las mujeres de la tierra, y entonces salieron todo eso, como te dijiste, los gigantes y todos salieron de esa época de lo que pasó ahí. Pero yo estaba bajo la impresión de que eran ángeles que habían caído por lo que hicieron, pero no habían caído antes. En otras No, palabras, no. que no eran de Satanás, No eran de Satanás todavía. que eran ángeles que les gustaron lo que vieron, y hacer eso, Dios le dijo para afuera, no puede estar aquí. Vamos a ver qué me dice adelante. Y luego decimos. Mira. Entonces, Hebreos 13:2. ¿Quién nos lo va a leer? Dice que seamos hospitalarios porque a veces sin darnos cuenta podemos rechazar. ¿Cómo dice? Podemos Hospitalizar a un ángel. A ver, hospedar. Hospedar, perdón. En Génesis 18:2 también viene el pasaje cuando está Abraham con Sara en el desierto y de repente llegan 3 varones. Al leerlo pensamos que podemos leer la historia como que eran hombres comunes, pero más adelante nos damos cuenta que eran de los tres varones, 2 eran ángeles y uno era ¿quién? ¿Vale? No, el otro era Jesucristo, una manifestación de Jesús, Una póquina, una epifanía. epifanía. Entonces, eso usted lo puede leer en Génesis 18:2, donde habla de los 3 varones que fueron con Abraham, y Abraham les ofreció de comer, ¿verdad? Pero ellos eran ángeles en realidad. Entonces, los ángeles toman forma de hombre, y por eso también cuando estos ángeles que le hablé que fueron con Abraham fueron a Sodoma y a Gomorra para la destrucción, que fueron a la casa de ¿quién? Fueron a la casa de Lot. Recuerda la gente de afuera del pueblo, ¿qué es lo que quería hacer con ellos? ¿Qué querían hacer? Querían abusar de ellos, o sea, eran homosexuales y vieron a 2 hombres entrar que eran en realidad ángeles, y querían dice, sácalos para afuera para conocerlos. La palabra conocer era tener relaciones con ellos. Sí me siguió en eso, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a Judas capítulo 6, dice que estos ángeles hicieron 2 cosas. Uno, no guardaron su dignidad. La palabra dignidad en el griego es la palabra arche. En sí, la palabra arche tiene algunas definiciones. Esta es que no guardaron su sentido de autoridad, su rango. Hagan de cuenta como cuando un general o alguien importante
que tiene autoridad, se le olvida la autoridad que tiene y comete una felonía. Lo mismo que hicieron ellos. No guardaron su dignidad, no guardaron su autoridad, la posición que tenían ellos en comparación de los demás. ¿Okay? El texto nos habla de que los ángeles que no guardaron o no ocultaron su poder, su autoridad, su posición espiritual que tenían delante de Dios. ¿Okay? Eso es, negaron su dignidad. Y luego dice que también Judas dice que abandonaron ¿qué? Su morada. La morada es la palabra apoleipio. Esto significa dejar atrás. Entonces, haz de cuenta que usted deja algo atrás, pero nunca, ya con la intención de nunca más volver a tomarlo. Ellos dejaron su morada, podríamos decir, su habitación, su cuerpo, su identidad que tenían ellos como ángeles, pero la dejaron y ya no tenían la intención de volver a regresar lo que eran, a ser ángeles. Es lo que significa, abandonaron su morada, o sea, abandonaron, dejar atrás con la intención de no reclamar nunca más. La morada puede referirse a su cuerpo angelical. Pablo dice que nosotros tenemos una morada en el cielo. No significa que tenemos una casa, sino que hay un cuerpo especial para nosotros esperándonos en el cielo, ¿verdad? Cada quien tiene su morada. Lo mismo aquí. Entonces ellos no guardaron su dignidad y abandonaron su morada. O sea, dijeron, ya no quiero ser ángel, por decir así. Y se fueron a meter con las mujeres de los hombres. Eso fue lo que Dios no perdonó. Pecaron los ángeles. Si usted sigue leyendo Judas 6, los ángeles pecaron de la misma manera que los homosexuales en Somoda, en Sodoma y Gomorra. El mismo pecado. Inclusive Judas 6, en el versículo Judas 7 lo da como ejemplo. Hicieron lo mismo que aquellos. ¿Okay? Eso fue lo que hicieron ellos. Entonces, los ángeles que están ahorita aparte en el abismo, en el infierno, ese es el grupo de ángeles que tuvo relaciones con las mujeres de la tierra. ¿Okay? Sean ángeles que aún no habían caído, o sean ángeles que ya habían caído, pero ellos tomaron la opción de no guardar su autoridad y abandonar ya no quiero ser ángel. Ellos tenían el libre albedrío de Exactamente. Los ángeles sí, igual unos decidieron seguir a Dios. Exacto. Y otros Exacto. no. Por esa decisión ellos decidieron no estar en el cielo. Ellos mismos hicieron esa decisión. Sí, porque yo iba a decir, entonces si eran los que aventaron con el demonio, ¿verdad?, la tierra, entonces quiere decir que los humanos se casaron con demonios, porque pues los ángeles caídos, sí, esos son parte del demonio. Porque no fue al principio cuando se negaron un tercero de los ángeles y se fueron con Satanás. Ajá. Porque querían ser adorados. Satanás quería ser adorado como Dios y los ángeles siguieron a Satanás. Esto no pasó después, porque ya eso fue antes de la creación, ¿verdad? Cuando todo pasó con Satanás. Satanás de arriba, sí. Eso fue antes, esto fue ya con la creación, porque ya había humanos. Ya había mujeres, entonces ya había humanos, eso fue después. Fue entonces, antes del diluvio. Ya con el diluvio, ya todos los nefiles que dicen que habían nacido hombres grandes y poderosos, los gigantes, fueron destruidos con el diluvio. Entonces, por eso ya no. Pero entonces eso fue después, entonces hay una oportunidad que pudieran haber sido ángeles que cayeron, que no fueron los que siguieron a Satanás. Te iba a decir algo. Bueno, hay personas que dicen que en la actualidad que Jesús bajó al infierno. ¿Verdad? Hablando del infierno. ¿Usted qué dice? ¿Bajó al infierno o no bajó al infierno? Nosotros, yo me acuerdo del credo católico que decía... Yo quiero que me lo aclares, porque yo estudié que él había bajado para hablar y decirles, pero yo no lo había leído, por eso quiero que me lo aclares. Viene el credo católico dice: pareció bajo Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Pero en realidad, ¿será que descendió a los infiernos o de dónde sale la enseñanza esa? Podemos ver en Efesios 4:7, donde dice: pero
a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, lo que se conocía en aquel tiempo como El Hades. el Hades y el Seol. Exacto. Entonces Cristo muere, baja. Unos dicen que bajó acá, otros dicen que bajó acá. Mi enseñanza es, Jesús vino a liberar a los cautivos, a todos los que estaban aquí en esta parte del seno de Abraham, el paraíso, todos aquellos que habían muerto en fe en Dios, que habían creído en Dios, y los liberó y los llevó. Por eso puse aquí que después de la muerte de Jesús, ya lo que es esta parte quedó vacía, ya todo es puro lugar de tormento. Después de la muerte de Jesús. Entonces Jesús bajó, pero no fue al Hades, fue a donde estaban las almas que habían muerto antes de la crucifixión, Si habían aceptado a Dios. Si enseñáramos que Jesús bajó acá abajo, estaríamos diciendo que le está dando una oportunidad más a los que no creyeron, a los que negaron a Dios, porque Jesús no estaba. Que está dando una oportunidad más de arrepentirse. Y sabemos que la decisión siempre la tomas en vida. Pero si Cristo bajó, ¿por qué le dijo a uno de los que lo crucificaron, hoy estarás conmigo en el paraíso? Esta parte aquí. Después de la muerte de Jesús, el paraíso pasó de aquí Al cielo. al cielo. Por eso Pablo dice, yo fui llevado, no sé si en cuerpo o no, pero fui llevado al paraíso, al tercer cielo le llama él. Entonces, antes estaba acá el seno de Abraham o el paraíso. Bajó y lo llevó y ahora el nombre es paraíso. Entonces esa fue la confusión que tuve yo, porque cuando nos enseñaban a nosotros el seno de Abraham, yo lo tomé que todo era un lugar. Pero tú No, lo no. estás separando en dos partes. Está dividido. De acuerdo a Lucas capítulo Y ahí nunca me habían enseñado así. dice, Por eso dicen que Jesús bajó. Porque No. al llegar al seno de Abraham, si crees que todo es un lugar, piensa entonces que llegó. Pero si está separado, nunca llegó al Hades. recuerda que dice la palabra que está separado por un gran abismo. Hay una gran distancia entre esta parte y esta parte. Dice, los de aquí no van, se pueden ver, quizás tú puedes oír, pero no puedes cruzar. Entonces Jesús bajó nomás a esta parte, ¿verdad? No podemos enseñar que hay perdón después de la muerte. Estaríamos... Por eso yo no entendía, porque decían que enseñaba. ¿Y cómo va a enseñar si ya ellos tomaron su decisión y estaban ya en el Hades? Por eso yo nunca entendí esa parte. Ahora subir en segunda de Pedro. No, primera de Pedro 3:19 o 18. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, ¿okay? Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. El versículo 19, el cual también fue y predicó a quienes, a los espíritus encarcelados, es lo que decías tú, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo yo. A los que, ahora cuando dice a los espíritus encarcelados, Ajá. ahí Pedro específicamente hace una aclaración. No está hablando de todos los espíritus. ¿De cuál está hablando? Dice únicamente a cuáles. A los que estaban esperando Los que murieron en la fe. No, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Dónde estaban esas personas que habló Jesús? ¿A dónde estaban ellos? Bueno, está hablando de los días de Noé, más o menos que está hablando por acá, ¿verdad? Porque Noé Exacto. fue antes del diluvio. El diluvio fue para acá. Entonces ahí estaba el Hades todavía. Ajá. Aquí está Noé. Sí, lo que se dice es de que antes de que Noé, el evangelio en realidad no se había predicado, no hay evangelio, perdón.
no había llegado profeta, no había llegado nadie que hablara a las personas de Dios. Dios se comunicó con Noé y le dijo, diles que si no se quieren salvar, que se suban, si no van a morir. Las personas que están aquí, específicamente de esta parte de aquí, son las que Jesús dice que bajó y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban ellos? Ellos deberían de haber estado acá en esta parte de aquí. En el seno de Abraham. Nunca hubo quienes hablara de Dios, nunca hubo quienes dijeran nada. Por eso bajó Jesús a hablarles a ellos. Pero siempre yo estaba bajo la impresión que era en el Hades. ¿En el Hades? En el Hades, porque cuando me enseñaron eso no había división. Pero ahora estoy viendo el abismo que estás hablando tú, que había una diferencia. Nunca hablaron del abismo, hablaron del seno de Abraham y que Jesús había bajado para hablar con lo que no había oportunidad antes del diluvio. Para que no se confundan, Hades y Seol es todo. ¿Okay? Así le llamaban en el Antiguo Testamento a todos. Pero el seno de Abraham era diferente. Fue hasta que llegó Lucas y Jesús nos aclaró que había dos lugares. Okay. Entonces, Hades era todo para ellos. Si Jesús no hubiera dicho, por cierto, no es una parábola la de Lázaro rico, es una historia real. Si no hubiera contado esa historia, nosotros nunca hubiéramos sabido que había una división. Exacto. Entre estos dos lugares. ¿Sí? Entonces sí nos confundiríamos. Por eso fue así. ¿Por qué bajó para allá? Hasta ahorita he visto la diferencia, porque nunca han hablado del abismo que separaba el seno de Abraham y Hades. Porque Entonces, te acuerdas cuando el rico y el Lázaro, estaba el hombre y dice, dile a la gente que tenga cuidado, que lo que estoy viviendo aquí está mal. Y dice, ay, si no te creen en Jesús, ¿cómo van a creerme a mí? Y eso era en el Hades, en el Seol. Pero la misma historia habla que decía que no podía el pobre no podía estar donde estaba porque Lázaro. había un abismo que los dividía. Entonces ahí habla de esto, del seno de Abraham. Eso es lo que, hasta todos estos años, hasta que ahorita entendí esa división. entonces Amén. Siempre, nunca es tarde. Entonces Jesús bajó al seno de Abraham. tuvo que haber bajado esta parte de aquí. Hablar a las personas, a testificar a las personas que nunca, porque aquí en esta parte de aquí, antes de Abraham no había profetas. Los profetas llegaron después del diluvio con Abraham, que fue el primer que empezó a llamar al pueblo con Abraham. Aquí no había, acá estaba a Abel y Caín matándose unos con otros. Entonces los que ya llegaron abajo al Seón son los que están ahí para adelante de donde. De Noé. Después de Noé. Ajá, después de Noé para adelante. Son los que Del diluvio, llegaron. del diluvio. Ajá, después del diluvio. Ujú. Para adelante. Son los que bajaron ya La abajo. nueva creación. Podría ser así. Porque ya de ahí para adelante ya se empezó a hablar más de Jesús, ¿no? ¿Y esas personas que habló Jesús se salvaron? No dice. Dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces no dice si se salvaron o no, pero me imagino que... Claro. me imagino que- Me dio la oportunidad, no sé si quisieran. Entonces, vemos que los demonios o los ángeles caídos no quieren ir al infierno, ni ellos quieren ir. A veces, ¿verdad?, escuchamos de que ellos están en el infierno, que viven en el infierno, o vemos películas de que Satanás está en el Aquí infierno. el 20 dice, perdón que le interrumpa, dice, el 20 dice, los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Ah, bueno, por el agua. Sí, pero las 8, las que se Sí, subieron sí, sí. al arquita. No más. Y los demás decidieron no. Entonces, Un poquito más. entonces inclusive los ángeles ni ellos quieren ir a lo que es el abismo, porque es un lugar de tormento. ¿Recuerdan cuando Jesús iba caminando y se encontró al endemoniado gadareno? Y los demonios le dicen a Jesús, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Qué traes con nosotros, hijos de Dios? Dice, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Ya sabía. Ya sabían lo que les Ya esperaba. sabía.
Entonces los demonios le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, no es que los ángeles conozcan el futuro, pero ellos conocen la Biblia, ya saben lo que va a pasar. Ellos saben que no es tiempo de estar acá, ¿verdad? Ellos están haciendo todas sus maldades en el mundo. Entonces, cuando estamos viviendo en el milenio y está atado Satanás, él no está en el lago de fuego, está en otro lado. Ahorita vamos a llegar ahí. Perdón. Entonces, Es que estoy entusiasmado. Es que estoy entusiasmado, chicos. No te rías. Es que estoy entusiasmado con esto, chicos. Ya que quiero llegar. bajan las revoluciones. Calmado. Entonces los ángeles... Me voy a tomar un café para calmarme un poquito. No, pues descafeinado. Mejor cúbate un té. El cubano, el café local. Entonces los ángeles le dijeron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Y fíjense lo que le dicen a Jesús. Y le rogaban que no los mandase ¿a dónde? Al abismo. O sea, no queremos ir abajo. Ni los demonios, ni los ángeles, o sea, los demonios quieren estar en este lugar. Imagínense cómo va a estar de feo. O sea, de dolor espantoso, todo lo que... Ni ellos quieren ir ahí. Entonces, ¿cómo es el infierno? Se los voy a leer nomás aquí rápidamente, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice, hay confusión perpetua, el fuego que nunca se apagará, Mateo 3:12. Es un infierno de fuego, Mateo 5:22. Es un horno de fuego, Mateo 13:50. Condenación del infierno, Mateo 23:33. Son tinieblas, Mateo 25. Fuego eterno, Mateo 25. Es el castigo eterno, Mateo 25:46. Donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, Marcos 9:44. El castigo del fuego eterno, Judas 7. Y humo de tormento que sube por los siglos, Apocalipsis 14. Entonces, eso es todo lo que es el infierno. Entonces, ahorita, en este momento, ¿qué es lo que hay en este lugar aquí? En este momento, ¿qué es lo que hay aquí? Ya este momento, ya está vacío. Porque cuando Jesús murió, se llevó cautivos la cautividad y se los llevó al cielo. Son las almas que están en el cielo. Pero ahorita, ¿qué podemos encontrar aquí? El infierno. Pero está, Las personas ángeles. Las personas que se van. aparte de los ángeles que vimos, ¿quién más está ahí? Todos los que no han aceptado a Dios. Okay. Y los que han muerto. Entonces, ahorita estamos aquí en el 2020, ¿no? Si alguien muere aquí y no es creyente, ¿para dónde se va? Para aquí, ¿verdad? Entonces, el que estaba en la cruz y que aceptó a Jesús fue con él al cielo y el otro fue al lugar de tormento. Ajá. Ahí está, mira, ahí en esta orillita. Ahí está. Entonces, ahorita toda persona que muere, que rechazó a Jesús, que no fue salva, que no quiso nada con Dios, al morir su alma se va para acá. El cuerpo ocurre exactamente lo mismo del creyente y del no creyente. El espíritu ocurre exactamente lo mismo del creyente y el no creyente, porque el espíritu lo da Dios. Recuerden, lo que está en juego es el alma de las personas. Cuando Abraham murió, le dice, los ángeles lo llevaron el alma, dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, llevaron el alma, no llevaron el cuerpo. Cuando el hombre necio hizo el granero, Jesús le dijo, necio, hoy vienen a pedir ¿qué? Tu alma, también se la van a llevar, el alma de la persona. El diablo no se preocupa por el cuerpo, porque el cuerpo se deshace. El diablo no puede pedir el espíritu, porque el espíritu ya es en Dios. El alma es el que está. Entonces, en el infierno, dice que va a estar quemándose siempre. Entonces, ¿estás hablando del alma o el cuerpo va a estar? El cuerpo sí existe en el infierno. Porque en el cielo va a ser alma y nos va a dar un nuevo cuerpo. Pero en el lugar de tormenta, ¿qué va a ser físicamente? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál va a ser el fin del... ¿Cuándo es que por fin el diablo, vamos a poner aquí el diablo, va a ser echado al infierno? Ahorita anda por el mundo. Anda dándole vueltas al mundo. ¿Cuándo es que por fin el diablo va a ser echado al infierno? Después de la pelea en el final en Armagedón, cuando ya termina y viene Jesús y lo acaba. Después de la tribulación y la guerra de Armagedón. Después de la tribulación. Viene la guerra donde Él liquida todo.
Sí, pero los 1000 años que no van a ser. Aquí están los 1000 años. Eso es antes. Entonces, aquí está la segunda venida, ¿verdad? Que venimos. Es cuando viene un ángel, Apocalipsis 21. Dice que vio un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo, él traía las llaves del abismo, y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Y a dónde lo arrojó? Versículo 3. Y lo arrojó al abismo. O sea, entonces, después de la segunda venida de Cristo, bien, ajá. Sí, fue antes de milenio. Sí, Porque para esos 1000 años, para que no hubiera pecado o Satanás, tuvo que estar atado para no poder caminar por la tierra. Aquí estuvo atado por 1000 años. Por 1000 Pero, años. entonces dice, y lo arrojó a lo mismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, Exacto. hasta que se fueran cumplidos los 1000 años. Quiere decir que después de los 1000 años, Va a ser desatado. vuelve a ser desatado Lo soltó otra vez. y salió. Vamos a poner que aquí terminan los 1000 años. Ajá. Y viene aquí. Y ahí donde viene y lo liquidan para siempre. Para el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y eran atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces, al final, van a venir para acá. No solamente el diablo, Todos. todo lo que está aquí, Todos los conocidos. todo las almas de los gente Perdida. perdida, todo al final va a ir acá. El lago fue. Por eso les comentaba al principio que ahorita el infierno es un lugar temporal para las almas. Básicamente el lugar final de ellos es lo que se conoce como el lago del fuego. ¿Dónde viene eso? ¿Dónde viene eso que el infierno va a ser echado al lago del fuego? Ahí es en donde yo me confundo un poquito. Ahorita acuérdense que ahorita nada más estamos viendo lo que es el infierno. Sí. No estamos viendo lo que es el trono, ni los 1000 años, ni la segunda venida. Nomás estoy viendo como referencia para ver. Entonces, a los 1000 años, bueno, llega Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es atado el diablo y es echado al infierno por 1000 años. Después de los 1000 años, dice, cuando los 1000 años se cumplan, será suelto de su prisión. Apocalipsis 27. Va a ser suelto. Va a querer de nuevo empezar su rebelión, su maldad, pero va a ser echado al lago del fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. ¿Okay? Ya está aquí el diablo. Y aquí estaba también el falso profeta. ¿Mande? ¿Cuánto tiempo va a estar suelto otra vez? No dice cuánto, pero dice que por Pero es muy poco tiempo. O sea, cuando sale es poco tiempo. Poco tiempo. Él dice que quiere reunir las naciones de Gog y Magog y hacer una guerra, pero dice que va a ser echado. Y aquí ya va a estar por los siglos y los siglos. O sea, ya, de plano no más diablo. Todo esto, todo lo que está aquí, el infierno, las almas perdidas, todo, desde el principio hasta este día, todos ellos van a venir aquí. Dice, voy a leer Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. ¿Sí lo veis, verdad? Sí. Dice, el mar y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados en el trono blanco, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Esta es la segunda muerte. ¿Por qué le llaman la segunda muerte?
Porque estas personas murieron una vez para llegar aquí y ahora van a morir de nuevo acá, la segunda muerte. Recuérdate que el no creyente nace una vez y muere dos veces. Los creyentes nacen dos veces pero mueren una vez. Al revés. Ya lo vimos, ¿verdad? Sí. Perdón, pastor. ¿Puede repetir eso otra vez? ¿Cuál? De que van a nacer otra vez y se van a ir al lago de fuego. ¿Están ahí? Que le repitas, porque van a morir dos veces. Lo del creyente que nace. Sí, los que están aquí, aquí, porque aquí me dice, y el mar entregó a los muertos que viene, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. O sea, todos los muertos ahí te van. O los entregaron. Júzgalos. Ok. Y Dios los juzgó. Okay. Y no los encontró en el libro de la vida. Okay. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se hallaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, todos ellos fueron lanzados al lago de fuego. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, dice la palabra que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ellos nunca se creyeron en el Señor, su nombre nunca fue escrito en el libro. Ok, entonces ahí se está refiriendo también de los que estaban en el seno de Abraham. No, ellos, Ya no existe. Ya no. cuando murió Jesús y bajó, se los llevó para arriba todos. Por eso yo le puse aquí ya quedó vacía. Ok, pero ¿qué pasa con los muertos que se murieron en gracia de Dios? Que creyeron en Dios. Pues ¿Se esos van a fueron los que celebrar o no les van a? ¿Ahorita la comunidad? Ajá. Ahorita, si se muere un creyente, se va para el alma, se va para la presencia de Dios. Y todos los que murieron antes van a estar en el milenio. ¿Cómo? Van a regresar al milenio todos los que murieron antes. Dice que Dios va a regresar con el ejército de sus ángeles. Se dice que el ejército es todos los creyentes, todos los que vivimos en él. Exacto. Entonces, inclusive el destino final de nosotros Ahí como van a estar creyentes todos los que no es murieron el nosotros. cielo, sino la nueva Jerusalén, cuando vengamos de nuevo con él. La hermana preguntó sobre los salvos, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, para otra semana vamos a ver el cielo. Sí. Pero todos van a estar en el milenio, van a estar todos. Los que ya murieron antes, se sentaron aquí, van a estar en el milenio viviendo. Y hasta los que sobrevivieron, los que estaban en el milenio, que los que sobrevivieron de la tribulación van a estar ahí también. Sí, pero ahorita no nos va a confundir con eso, porque luego. Pero sí, ahorita lo más es puro infierno. Pero Esta clase fue puro infierno. esta clase fue puro infierno. Ahí está el título. Los estudiantes Pero o sea, Y una pregunta antes que se acabe el infierno. ¿Dónde está el infierno? Porque si el Nuevo Jerusalén va a estar aquí en la tierra, porque va a reconstruir todo aquí en esta tierra. Está no, el cuando infierno. venga. El lago ¿Cuál? de fuego, dice el hermano, ¿dónde va a quedar el lago de fuego? Porque la Nueva Jerusalén va a ser un lugar, pero el lago de fuego El infierno va a estar en la tierra también. Me imagino que va a ser un lugar en las profundidades. No dice dónde va a ser. No dice dónde va a estar. Simplemente dice que van a ser echados al lago de fuego. Pero imagino que va a ser en las En el corazón de la tierra. profundidades. No va a ser. Donde no hay va a más ser calor en se va a la sentir. superficie Ahí va a de la estar. tierra. Ahí, mantenga de donde está frío. Yo no voy a saber dónde está. Entonces, y quiero saber. pero al tiempo regresas y muere. Muchos piensan que va a ser en el centro de la tierra. A ver, Porque es donde más ¿quién va a calor. contestar la pregunta de la hermana? Porque Pues, no la vieron, ¿verdad? discúlpenos, sí, hermano, disculpe, estábamos en el... Ok, entonces dice la hermana que si una persona acepta a Jesús y después de un tiempo se regresa al mundo y muere, ¿esa persona es salva? ¿A dónde va? ¿Va al cielo o va al infierno ahorita? Al cielo. Al cielo. Al cielo. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. está haciendo la voluntad de Dios. Solo Dios sabe, porque nadie sabe lo que está haciendo la persona en el corazón.
Si no, Bueno, fue- la respuesta es, Si miren, fue genuino, no se Sí. separa la gente de Por eso Dios. les Ajá. digo, no la sé. respuesta es de que uno no puede juzgar entre una persona, si es salva o no es salva. La palabra de Dios dice que por sus obras, por sus frutos los conocerás. Ahora, si la persona está dando frutos, es una evidencia de que es salva, ¿verdad? Recuérdense que Dios conoce los corazones. Nosotros no, nosotros jugamos por lo que vemos por fuera. Si la persona hizo una fe genuina, o sea que realmente aceptó a Jesús, no por emoción, sino por convicción, esa persona es salva. Y la Biblia dice que la salvación no se pierde, es algo que Dios nos da, es un regalo de Dios, no la podemos perder. Yo no puedo decir, ya no la quiero, bueno, no me la puedo quitar. Dios me la dio por su gracia. Pero si yo profeso a Jesús en mi corazón y no hay evidencias de frutos, nomás porque yo dije que sí, porque vine a la iglesia un tiempecito y de esto, ajá, y después me fui al mundo a hacer las cosas y volví al pasado, entonces muy probablemente, yo no estoy diciendo que sí, que no, pero muy probablemente es que esa persona nunca fue salva. ¿Okay? Dios conoce los corazones. Por ejemplo, tenemos a Sansón. Sansón cometió una persona que fue dedicado a Dios, Nazareo. Una persona que fue dedicado a Dios, mas sin embargo cometió muchos errores en el camino. Pero al final, Y al final, no dice que se arrepintió, pero podríamos decir que por sus acciones, y habló, ajá, se arrepintió, pero podríamos decir que él está en la presencia de Dios. Judas nunca se arrepintió. Dice la palabra que regresó con los líderes y les aventó las monedas, ¿recuerdan? Es muy diferente un arrepentimiento a un remordimiento. Si la persona siente remordimiento, ay, me siento mal y pues lo lastimé, no quiere decir que esté arrepentido. Entonces, y Jesús mismo dijo, uno de ellos es diablo, ¿verdad? Que lo va a entregar. Entonces, Judas nunca se arrepintió, tuvo remordimiento y él de seguro fue al Pero pastor, sí. Digo, porque también pues, supuestamente dijo, sí, quiero ser tu apóstol y todo eso, pero no era verdad. No era verdad. O a lo mejor sí, pero estoy en Pero también la última palabra la tiene Dios, porque muchos no saben de verdad el alma de la persona, el corazón, porque hay muchos que cometen suicidio y en ese último instante que se están muriendo pueden aceptar a Dios y ser salvos, y nadie sabe. Sí. O sea que la salvación no es que seas más salvo porque tengas 10 años o porque seas... Exactamente. La salvación es igual para todos. No hay salvación menor, ni salvación mayor, ni intermedia. La salvación es una y seas que tengas 30 años de cristiano, eres salvo, recibiste a Jesús el día de hoy, eres salvo idéntico. Lo que varía probablemente es la santidad. La santidad es un proceso. Entonces la santidad sí, la persona que tiene 30 años debería ser más madura. Y la persona nueva, pues es, como dice la palabra, apenas está tomando lechita. ¿Verdad? Biberón de la palabra. Entonces, pero... Cuando yo era chiquito mi papá siempre me decía, prepárate, porque me decía, no te sorprendes si ves a Fidel Castro en el cielo. Dije, ¿por cómo? Dice, porque si en su cama él se arrepiente y pide a Dios todo lo que él hizo, va a estar en el cielo. Dios lo va a perdonar. Y lamentablemente la gente no quiere creer eso, no les gusta creer eso. Dicen, ¿cómo es posible que una persona, un violador, un asesino, un aquello que murió en la cárcel, vaya a estar en el cielo? Bueno, si esa persona se arrepintió en la cárcel, tiene la misma salvación que La misma nosotros. salvación. La misma. ¿Y quién somos nosotros para juzgar? Estaríamos juzgando la divinidad de la Dios. soberanía de Dios, ¿verdad? Su justicia, la justicia de Dios. La justicia de Dios es muy diferente a la justicia de nosotros. Así que, Pero también hay gente, por ejemplo, que dice, pues Dios no quiere que tú estés así o así o así, está bien, vive la vida. De todos modos, ya cuando ya te mueres, nomás te arrepientes y pues Dios te va a perdonar y te vas con Él. Pero es que Dios sabe el corazón, Él sabe si lo hiciste a propósito. Mira, Pero ya lo está haciendo uno con alevosía. bueno, ese es si Dios te da la oportunidad de arrepentirte, porque nunca sabes cómo vas a nadie morir. sabe hasta el próximo segundo quién es. Puedes caer saliendo un rayo y... Mira Kobe Ya lo que Bryant, pasó mira aquí. Kobe Bryant, 41 años.
Ellos de seguro ni cuenta se dieron de la muerte porque fue de repente, o sea que chocó el No, nomás explotó. chocó. Sin esperársela. Ni siquiera ellos sabían que iban a chocar. No, digo que fue inesperado, o sea, no es. Yo imaginaba como que habían sentido ese minuto de pánico, pero probablemente ni eso sintieron. Por la neblina. Hermano, lo que a mí me fascina de la palabra del Señor es que el Señor no escondió de los errores de cada persona que tiene su vida ahí. Como David que falló, todos fallaron de una forma o de otra, amando al Señor, pero todos se arrepentían y querían ser obedientes a Dios. Nosotros nunca vamos a ser perfectos hasta que lleguemos a la presencia del Señor, pero sí tener esta meta de ser obedientes a Él, ¿verdad? Entonces, Por eso vimos la serie de los pequeños gigantes de Dios, donde les hablé de los 10 personajes que hicieron barbaridades, o sea que no eran perfectos, pero aún así Dios los usó y grandemente, y ellos están en la presencia de Dios. Entre ellos estaba David, Sansón, Pablo, Gedeón. tantas personas. Era con el motivo de que nunca pensemos de que porque yo hice algo malo en el pasado ya no merezco que Dios me perdone, porque hay mucha gente que así piensa. Yo creo que ese fue el propósito del Señor, yo pienso, ¿verdad? De dejar todos esos testimonios, todas esas cartas, ese libro que es la Biblia para como testimonio, para enseñarnos de que no somos, nadie va a poder ser perfecto, de todos vamos a cometer errores de un modo o de otro, pero... Sí, por la misma palabra lo dice que lo que aconteció fue para que nosotros lo tuviéramos en cuenta. Y mira todas las personas que utilizó Dios, utilizó personas que no eran profesionales, personas que no estaban preparadas para que se viera la gloria y el poder de Dios sobre la persona. Entonces, en lo que es el infierno, más o menos quedamos bien. Ahorita no se preocupe del trono blanco, ni de los 1000 años, ni de la segunda venida, ni de la resurrección. Nomás en general lo que fue el infierno. ¿Quién está? Los ángeles, ¿para qué sirve? ¿Quién fue? ¿Y quién está ahí ahorita? Lamentablemente, muchas personas que nosotros queremos están... Entonces ya el sufrimiento ya empezó en el cielo, ya en el fuego. Ya la gente que ya no aceptaron a Dios y murieron, ya ellos tienen su condena. Eso no va a pasar cuando Dios empieza a abrir el libro blanco y dice, tú estás en el libro de la vida. Sí, ya están en el lugar del medio. Aquí simplemente van a la segunda muerte, ya murieron. Okay. Ahora van a la segunda muerte, como dice la Biblia. ¿Quedamos bien? Sí. Y bueno que empezaste con el infierno, ahora vamos para el cielo mañana, ¿verdad? La otra semana nos lleva al cielo. Vamos para el cielo. Aquí ya se repitió, hermano. Esta clase sí fue 1 hora en el infierno. Bueno, vamos a dar porque haga tiempo para que coman su panecito y su sodita. Entonces, si no quedó claro, para la próxima semana podemos vamos a aclarar algunos puntos, ¿verdad? O les recuerdo algunos puntitos. O después de repasar, digan. Los versículos podemos repasarlos en casa. ¿Sí? Hecho. Bueno, Padre, damos gracias de nuevo por este tiempo, Señor, por hablarnos.